Vale. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su presencia aquí con este frío que tenemos en León, que es de agradecer, y sobre todo agradecer también a la autora Juan Luis Cano, que se preste en nuestra sociedad a hacer una presentación tan importante de su libro, a su editorial, Ediciones Menos Cuarto, y a nuestro querido José Manuel Mures, que siempre cuenta con nosotros para todo. Nada más y desearles que disfruten de la tarde. Gracias. La tengo aquí, soy un auténtico egoísta, tengo todo el agua aquí, la tengo monopolizada aquí en este lateral. Bueno, me he traído un cuaderno de 80 noches para presentarte. Ya lo he visto. Yo creo que he acertado. Lo he visto. Qué buenos recuerdos, me imagino que tendrás. Pero bueno, yo te quiero presentar, fíjate, tengo aquí apuntado un par de cositas, 4 cosas. Te quiero presentar como un presunto imitador de los machos. Perdóname. Madre mía, que fue Un presunto imitador de los machos, pero vamos a ver. un Mira, primero quiero a ver si el orden es el acertado. Señoras y señores, con ustedes el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano. Y futbolista. Y futbolista. Ahora sí. Muchas gracias. Ahora me lo paso. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo realmente lo que quiero aquí es cantar, porque lo que a mí más me gusta. Pero bueno, luego todo saldrá. Es lo que me ha dicho, si me dejas cantar, me pongo ahí en la Mira, mesa. lo de los panchos, y eso estoy con Farid. Lo de los panchos es muy divertido. Estábamos en Antena 3 Radio, años 80, sería año 85, 86, por ahí. Y nosotros hacíamos el programa de Goma Espuma los sábados por la noche, y durante la semana estábamos en informativos de periodistas, de redactores. Y entonces estaba haciendo un programa, un compañero que se llama Miguel Ángel García Juez, y estaba entrevistando a los Panchos, un trío de cantantes mexicanos. Y entonces, de repente, le veo yo ahí que pasaba yo por el pasillo y había una cristalera muy grande que daba del estudio 1 y daba al pasillo. Y veo que y oigo que se despiden porque se tenían que ir. Y claro, Miguel Ángel, que era un periodista estupendo, pero improvisaba bastante mal, él todo lo llevaba en guión. Entonces le quedaban 5 minutos que los Panchos se tuvieron que ir porque por lo que se ve tenían una entrevista en otro sitio, tenían que saber que eso pasaba mucho. Oye, que nos tenemos que ir porque tenemos una entrevista de Radio Nacional, no sé, y coger y se pinan. Y entonces le dejaron 5 minutos colgado que no sabía qué hacer. Y entonces pasa, me ve y me llama. Y yo digo, no sé. Entonces paso al estudio, ahí estaba sonando un disco de los Panchos, y me dice, oye, ¿tú imitas bien el acento mexicano? Digo, pues no sé, me imagino que sí, lo puedo intentar. Y dice, pues siéntate que eres los Panchos. Entonces terminé yo la entrevista. Y bueno, fue antes, ¿no? Que me decía, bueno, y entonces, yo qué sé, ya no me acuerdo, pero ¿qué tal el público español? Y yo, bueno, pues muy bien, pues siempre los trataron con mucho cariño. Y acabé la entrevista yo. Y lo que no hice fue cantar al final. Pero bueno, si la radio es así, esto es mentira. Qué buenos recuerdos. Bueno, claro, podríamos hablar de la radio un montón, de hecho podemos hacerlo, y además me gustaría traer aquí a la mesa del nuevo área industrial de este salón maravilloso, que por cierto, los asientos son de un mítico teatro madrileño. Debe decirte, ¿no? ¿De cuál? A ver, que nos lo diga el presidente, ¿dónde está? ¡Presidente! El presidente ha oído. Ausente, presidente ausente. Ha oído el presidente. Ha oído. A ver, ¿de qué teatro eran estos asientos, presidente? Esto era de la Latina. Ah, del Teatro de la Latina. O sea, que fíjate que... La Latina era de Lina Morgan. De Lina Morgan. Me acuerdo que la entrevistamos una vez a Lina Morgan y le dijimos, ¿a usted qué humoristas le gusta, qué cómicos, qué actores y tal? Y dijo, a mí, los que más me han gustado siempre han sido los Grouchos Marx. Te lo juro. Bueno, pues ya estamos aquí con esos asientos de la Latina, en ese sitio maravilloso, y me gustaría traer aquí a un personaje que era de León, una persona muy cercana a ti, pero antes quiero, ya que hoy vamos a presentar tu libro, Yo fui santa, que me hables de tus presuntas conversaciones con Jesucristo o con sus biógrafos. Yo sé que tienes ahí una intrahistoria. ¿Yo? Sí. ¿Con Jesucristo? Sí. No
me digas. ¿Estás seguro que nunca has contestado con Jesucristo su biógrafo? No, yo lo que he dicho, el otro día en una entrevista en Más, me dijeron, ¿con quién querrías? O sea, ¿cuál es la entrevista que te gustaría hacer, que te hubiera gustado hacer en la vida, en el mundo, en la historia? Y yo dije, con Jesucristo. Con sus defectos, sus biógrafos. Sus defectos, sus biógrafos, porque independientemente de la creencia en Dios o no, Jesucristo, o sea, Jesús está constatado que existió, porque Flavio Josefo, que era el biógrafo, el cronista de Galilea en aquella época para el Imperio Romano, lo cita como un rabino. O sea que la existencia de Jesús está comprobada y constatada. Y Tácito también habla de él. Lo que lo de hijo de Dios y tal, eso es otra película. Pero que existió como personaje histórico está constatado. Y oye, a mí, imagínate qué entrevistón. O sea, fíjate qué entrevistón. Entrevistar al propio Jesús, no al Hijo de Dios, al propio Jesús. Esa es la entrevista. Era la entrevista La perfecta. entrevista esa y a Fernando Torres. Sin duda alguna. Esas son las dos entrevistas, los dos entrevistones. Bueno, tenemos una santa. Tú te planteas hacer este libro por dos razones, porque la historia ya ha acumulado por tu cabeza y porque además encuentras un sitio donde piensas que podría estar enclavada la historia, ¿no? Y nos lleva eso a Toreno. ¿Y cómo descubres tu Toreno? Bueno, yo la historia la tenía más o menos en la cabeza desde hacía ya bastante tiempo, ¿no? Lo de contar una aparición mariana basada un poco en cómo una mentira puede llegar a crecer si está bien hecho el relato y si la gente está dispuesta a creerla, ¿no? Pero no sabía ni dónde ubicarla, ni en qué periodo, ni nada. O sea, yo tenía la historia en la cabeza, pero nada más. Y entonces un día, a mí me llamaron en Madrid, para que fuera jurado de un concurso que era la mejor paella del mundo. La mejor fabada del mundo. Y entonces, pues fui jurado de esa probé 14 fabadas. ¿El mismo día o por parte? No, ese tuve que probar 14 ¿Qué tal fabadas. Con su impacto. Yo no estaba más lleno en mi vida, es impresionante. Y entonces la que ganó ese año fue una fabada de un restaurante que hay en una pedanía cerca de Caldas, en Asturias. Y entonces le dije a mi mujer, oye, vamos a ir a comer, se llama Casa Elena, recuerdo perfectamente. Y fuimos allí, pasamos el fin de semana, comimos fabada, por supuesto, el sábado y el domingo. Y entonces al día siguiente, para volver para Madrid, yo le dije a Raquel, mira, ¿por qué no, en vez de ir por la autopista, no nos vamos por toda la Ribera del Sil y vemos todos los pueblos de la cuenca minera, que es una maravilla? Y es lo que hicimos. Entonces fuimos por todos esos pueblos, Cabino, en toda esa zona. Y al llegar a Toreno nos dio la hora de comer. Y entonces preguntamos por allí, para comer por aquí un sitio y tal. Y nos dije, pues mira, el mejor es uno que se llama Casa Salomé, que está ahí adelante. Bueno, total, que llegamos y al entrar, pues la señora que estaba atendiendo me conoció. Y entonces se acercó muy amable, ay, pero tú eres de Guascuma, tal, sí. Y entonces ya me senté allí, comimos fenomenal. Y al acabar de comer, pues se sentó con nosotros a tomar un café, ella y su hermana, que su hermana se llama Salomé y ella se llama Rosy. Y entonces, pues nada, empezamos a charlar y tal, y como yo hablo mucho, pues empecé a preguntarle, oye, ¿cómo era aquí la época de la minería, cuando la minería estaba en auge y tal? Y entonces me empezó a contar, y yo poco a poco ya dije, joder, qué interesante, qué bonito es el entorno, qué pasada, qué maravilla, esto me está contando y tal. Y entonces, al llegar a Madrid, pues empecé a pensar, y dije, joder, este sitio va a ser el sitio elegido. El sitio de la Y entonces pasión. me volví y estuve con ellas pues bastante tiempo, 15 días o por ahí, durmiendo allí, porque es un restaurante que antiguamente fue una residencia de mineros solteros. Y entonces dormía allí y ellos hablando todos los días con ellas, con su padre, con sus amistades, con gente del pueblo sacando fotos, documentándome, ¿no? Y efectivamente cuando volví a Madrid dije, pues este es el sitio. Y ahí ubiqué la novela. No cito el pueblo. Ya, he visto que no lo citas, pero se intuye. Se intuye. Y es muy divertido porque cuando presenté el libro en Toreno, no hace mucho, fue muy divertido. Estaba allí con el alcalde y con la concejala de Cultura y me dijeron, bueno, ¿qué pasa? No os puse a imaginar aquí
discusiones que hay entre la gente intentando identificar los personajes. Pues pillo buenos eso. Sí, pero que yo no me he basado en ningún personaje real del pueblo. O sea, que querían ponerle cara a los Claro, personajes. y entonces el día de la presentación pues me preguntaban, ¿a que el cura era el cura de Macarrosa? Y yo, ¿a que el árbol es el árbol que hay detrás del calle? Y no sé qué. Y era muy curioso, ¿no? Porque entre ellos decían, que no puede ser ese hombre, que no puede ser, ¿a que es fulanito de tal? Fue muy divertido. Bueno, es que los personajes se los traen. Mira, yo he dicho aquí lo que venía lista, ¿sí? Tenemos a la Santa, evidentemente. Tenemos al cura Filipe, y el cura de Cera. Sí. Hay 3 curas en la historia, no voy a adelantar la historia, pero sí quiero hablar de 3 curas, porque claro, esta visión que tú tienes de la Santa está basada en esos 3 curas que rondan a través de ella de diversas maneras, Bueno, a la par y a la contra. sí, es que yo me he empollado realmente en apariciones marianas. O sea, me las he estudiado todas las que he podido, desde las admitidas por la Iglesia, Fátima, Lourdes, hasta las no admitidas, Medjugorje, el Escorial, el Palmar de Troya, Garabandal. O sea, me los he estudiado, he ido allí, he leído mucho, he estudiado documentales, yo también he empollado. Y sin entrar en cuestionar la verdad o la mentira, sin entrar en cuestionar la fe de nadie, sí que hay algo que es común a todas, las admitidas por la Iglesia y las no admitidas, que es el ritual. Siempre sucede lo mismo. Primero, la Virgen se aparece o a niños o a personas de una cierta cultura media tirando a la baja. Segundo, siempre aparece un mecenas que está dispuesto a poner dinero y al final se demuestra que es siempre por unos intereses económicos que suelen ser inmobiliarios. Tercero, siempre aparece un cura que se denominan curas del ambiente, que son de ese entorno milagrero, que se convierte en el guía espiritual del visionario o de los visionarios o de la visionaria. La Iglesia al principio siempre niega, presiona para que el visionario, la visionaria o los visionarios se desdigan, y una vez que eso tira para adelante y si la propia Iglesia ve que eso no tiene solución, entonces termina aceptando y apoyando. Ese es siempre el mismo recorrido, siempre el mismo recorrido. Vuelvo a insistir, yo no cuestiono nada. O sea, yo me he inventado una historia, es invención y ficción pura. No estoy intentando decir que las apariciones marianas sean verdad ni que sean mentira. Esto es una ficción que yo me he inventado, nada más. Pero para darle verosimilitud, lo que he hecho ha sido seguir los pasos reales. Por eso está la señora Gorda y el marido. Que son los mecenas, son los que ponen allá la pasta. Y en algún momento aparece el tío del banco, que es el que realmente... No, el tío del banco es un hombre, bueno, la pasta la tienen ahí. De alguna manera crece el pueblo. No lo cuente que no la van a leer. De alguna manera crece el pueblo. Bueno, claro, es que todos los eventos milagreros, sobre todo las apariciones marianas, atraen mucha gente. Y eso significa mucho dinero. Si tú vas ahora mismo a Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, en Croacia, no te puedes llegar a imaginar la que hay montada allí. Y eso que todavía la Iglesia no ha admitido, por lo tanto no puede sacrificarse. La Iglesia, entonces la imagen está fuera, pero es un constante acudir de peregrinos que se dejan muchísimo dinero, ¿no? Que ves en restaurantes, en merchandising, o sea, es que significa un dineral. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un interés, ya no hablo de la propia Iglesia, sino lo que se genera alrededor. Entonces en el pueblo, imagínate un pueblo en España, en esa época que ahí sí ha habido un desfase temporal, pero lo he hecho aposta porque a mí me interesaba situarlo en una época en la que la minería todavía estaba en auge, pero a mí me interesaba que empezara a contar que ya estaba en declive. Entonces ahí sí que hay un desfase temporal, pero bueno. Claro, tú imagínate un pueblo en el que empieza un declive económico importante, que de repente ve que aquello se llena de gente, empieza a haber actividad económica otra vez. Claro, ahí la fe
Se deja un poquito al lado y se empieza a creer en la fe del bolsillo, ¿no? Y creas además unos personajes familiares muy peculiares que, Sí, mira, que viven de ello y sufren de ello, ¿no? Sí, la madre, que es un personaje importante dentro de la trama, o sea, el personaje protagonista es la niña, ¿no? Que es la que ve la aparición. Pero la trama de la niña se sustenta en muchos otros personajes secundarios que todos tienen su importancia. Y la madre, sobre todo. La madre, yo estudié mucho, ahora mi mujer es psicóloga, me ayudó bastante, en describir la personalidad de un narcisista. O sea, tú coges hablas porque coges un libro sobre el narcisismo y la madre cumple absolutamente de principio de libro. Yo no quería que se me fuera de las manos, un poco lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Yo quería que todo, del principio a fin, tuviera verosimilitud y fuera creíble. Me gusta el papel, claro, de los supuestos mercaderes, ¿no? que crecen alrededor de todo esto. Claro. Es una economía totalmente sumergida, que genera mucho dinero, Claro. que genera mucho bote, como digo yo a veces, ¿no? Y luego está también el cura de la zona, del pueblo, que llega un momento como en la iglesia lo que hace en principio es presionar para que eso se desmienta. Claro, se ve que le quitan el chocho. Entonces, bueno, ahí se crea también una realidad, una subtrama muy interesante. Y aquí falta, si fuéramos un poco al ideario del pueblo de hace años, falta el papel del guardia civil, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, aparecen, pero aparecen como personajes... Y falta el de la farmacia, el farmacéutico. Es verdad, de la farmacia no aparece, pero aparece mucha gente. Es verdad. Pues nada, en la segunda, cuando salga la segunda edición lo meto. Mira, hay una cosa muy curiosa que os quiero contar antes de que sigamos hablando de la novela, y es que la novela quedó finalista en un premio importante, que es el premio de Ateneo de Valladolid, es el segundo premio más antiguo de España, es un premio importante, bien dotado, donde se presentan escritores de toda España, de Hispanoamérica también, gente con nombre. Es un premio de los de verdad, no de los que se encargan, donde te presentas bajo seudónimo, y para mí fue, la verdad que fue maravilloso el obtener el haber sido el finalista, ¿no? Y lo más curioso del caso es que se me había olvidado que me había presentado. Mira, eso fue brutal. Yo tenía la novela, que la había acabado y tal, la tenía en el cajón, y entonces estaba leyendo yo un día un artículo en una revista que se llama Cena, una revista de literatura, y estaba leyendo un artículo sobre los premios. Creo que era la revista Cena, no me acuerdo, creo que sí, sobre los premios literarios. Y entonces citaban este premio. Y yo no lo conocía. Y entonces entré en internet y dije, anda, voy a entrar a ver qué consiste este premio. Y entré y vi que, bueno, pues eso, que era un premio bastante prestigioso y tal, y que se acababa el plazo de entrega tal día, que era ese día. Y entonces, no, era al día siguiente. Y entonces, inmediatamente vi las bases, vi lo que había que hacer, no sé qué, me bajé a una copistería al lado de mi casa, hice las copias, hice la copia en digital, rellené la plica, no sé qué, y lo envié en urgencia, no esté urgente, vamos, para que llegara a 24 horas. Y eso, pues nada más, y se me ha olvidado. Y entonces pasar, pues, 7 o 8 meses o por ahí. Y me llama mi representante, la que tengo para, no mi agente literaria, sino mi representante, la que tengo para los bolos, para las conferencias, las presentaciones, los programas de televisión, esa cosa. Y me dice, oye, ¿tú te has presentado un premio literario? Y digo, sí. Y dice, es que me han llamado del Ayuntamiento de Valladolid que ha ganado. Y digo, no jodas. Hostia, es verdad, joder. Bueno, pegué un bote que no te puedo llegar a imaginar. Total, que a la media hora me llaman del Ayuntamiento y me dicen, Juan Luis Cano, sí, mire, es que al abrir la plica, porque ha quedado usted finalista, o sea, son 2 finalistas ya, al abrir la plica, hemos visto su nombre real, porque claro, teníamos que saber, mañana tenemos que saber quién son ustedes realmente los finalistas, por si ganan, porque les llamará el alcalde en directo, o sea, en el momento que se habla del jurado.
Y como no ponía usted ninguna dirección, ni número de teléfono, ni nada, pues se me había olvidado, porque con las prisas no puse nada, pero me buscaron en internet. Nombre de milagro. Y salió mi representante. Salió el teléfono de mi representante. Y entonces la llamaron a ella. Y entonces me dice, bueno, y como ha quedado usted finalista, mañana entre 11 y 12, pues se sabrá quién ha ganado. Digo, pues he ganado yo. Y me dice, no ganó usted. Digo, ¿cómo que no? Se me lo ha dicho a mí mi representante. Y dice, pues no, coño, que ha quedado usted finalista. Oye, qué bajón, tío. Me pegó un bajón, Bajando por la santa. me pegó un bajón tremendo. Y entonces al día siguiente, entre 11 y 12, evidentemente, yo tenía el teléfono, o sea, sin ocupar, desocupado por si acaso, pues 12 menos cuarto, 12 y 10, 12 y cuarto, 12 y media, 12 y 1 menos cuarto, y ahí nos llamaban ni Dios. Y ya, bueno, después nada, dije, bueno, me he ganado. Y efectivamente me llamaron y me dijeron, mire, bueno, pues ha visto usted que no ha ganado, ha quedado usted finalista, que es también muy importante y no sé qué, y tal, pero, y esto es lo mejor, me dijo, mira, en 70 años que se lleva entregando este premio, 70 años, es la primera vez que en el acta del jurado se hace la misma referencia al ganador que al finalista, y se recomienda también su publicación. O sea que si usted quiere, pues, y dije, hombre, pues mira, pues para mí maravilloso, ¿no? Y además luego yo leí y conocí al ganador y es un pedazo de libro. O sea que... 2 pedazos de libros. Estoy muy contento, evidentemente, pero mira, yo estoy muy contento, pero el ganador, la verdad que es un novelón. Y puede que mucha gente cuando vea a Juan Luiscano esté buscando humor en este libro. Yo lo he encontrado. Sí, hombre, vamos a A ver. mí me parece muy divertido. En todo lo que yo escribo, en todo lo que hago, en la tele, en la radio, en publicidad, en todo, es muy difícil que no haya por lo menos algún ramalazo de humor, porque es el caldo de cultivo en el que yo me desarrollo profesionalmente y es en el que me encuentro mejor. No he utilizado lenguaje humorístico, pero siempre hay ramalazos. Y la ironía siempre está presente, no lo puedo evitar, pero no he utilizado un mensaje, o sea, un lenguaje humorístico porque creo que la historia no lo necesitaba. Exigía otro tipo de narración. Y es lo que hice, claro, pero sí que de vez en cuando pues cae algo que es inevitable. Yo quería preguntarte en qué tramo de edad está entrada la vida de la santa. O sea, ¿en qué año lo ves tú que empieza a creer que tiene esa visión o que imagina que tiene esa visión? Sí. Y cuando acaba el libro, Pues ¿de qué año a qué años? Pues yo creo que más o menos, porque está también sin definir, tampoco digo el nombre, tampoco digo cómo se llama, pero tiene un entorno a los 10, ¿no? Y acaba, bueno, cuando acaba ya mayor, evidentemente, pero tiene en torno a los 10, 11. Y hay una frase que a mí me ha gustado sobremanera en todo el libro, que me parece estupendo, que es esta: mira, las maravillosas que pueden llegar a ser las ilusiones. Sí, Es una frase que me gusta mucho. Maravillosas que pueden llegar a ser las ilusiones, claro. A mí mi madre me decía de pequeño, hijo, vive de ilusiones como el tonto de los cojones. Mi madre era muy malhablada. No, hombre, pero es que la vida de un ser humano no se entiende si no tienes ilusiones, si no tienes ilusión por algo, por lo que sea. Pero el ser humano necesita ilusionarse, necesita tener metas, necesita moverse por algo. Puede ser de cualquier tipo. Unas son más honestas, otras menos honestas, unas más dignas, otras menos dignas, pero todo el mundo tiene unas metas, ¿no? Si no sería imposible vivir, sería horrible la vida, ¿no? Y la vida es maravillosa. Ya te digo, además de verdad. ¿Toque de la conferencia episcopal? ¿Qué, perdón? ¿Te ha dado un toque de la conferencia episcopal? No, es que no tiene por qué, esto es ficción. Es ficción. Sí, de verdad, no, para nada, además que me parecería injusto, no, de verdad, créeme, yo no he intentado en ningún momento poner en duda la fe de nadie, ni cuestionar nada relativo a la religión. Esto es una historia de ficción. Otra cosa son mis creencias personales, que son mías. Y yo creo o no creo, es una cuestión mía. Pero yo no he intentado ni intento convencer a nadie de que Dios exista o no exista, o que las apariciones marianas sean reales o no sean reales. Hombre, a mí hay cosas, esto ya es a nivel personal, a mí hay cosas que me bloquean. Como por ejemplo, que la Virgen siempre se aparezca en alto, encima de algo. Siempre se aparece encima de algo, encima de una peña, encima de un árbol, encima de un matojo.
Nunca se aparece a ras de suelo, que es mucho menos peligroso. A vernos nada. Bueno, luego en todas las apariciones marianas reales, o sea, en las que te he comentado antes, hay algo también muy importante, que son los mensajes que lanza la Virgen. Los mensajes siempre son más o menos iguales. Muy simples. Y el primero siempre suele ser contra la Iglesia. ¿Por qué? Porque es una manera, como la Iglesia al principio siempre impresiona para que se retracte, siempre hay un mensaje criticando a la Iglesia. Y claro, sí, eso es otra cosa que a mí me mosquea. Es que vamos a ver, si tú eres omnipotente, un ser divino, ¿qué más esperar que te digan los humanos? ¿No? De punto, ¿no? Y luego también hay otra cosa, pero te digo que también entra en mi creencia personal, ¿no? Que si yo fuera un ser divino como la Virgen, yo no me aparezco en un pueblo perdido de León o me da igual, o de Cantabria, como en el caso de Garabandal, encima de una peña a tres niñas pastoras. Yo me presento en el Sálvame. Claro, en el Masterchef. Claro, coño, tú no quieres llegar a la humanidad, pues te presentas en la ONU, ¿no? Sí. Te presentas en un pueblo de Cantabria, de Monaco, donde hay 3 niñas. Entonces son cosas que a mí, por lo menos, me han hecho siempre dudar. Pero que cada uno dude de lo que quiera. O no. La fe ayuda a muchísima gente y eso es bueno. Mira, hablaba de las ilusiones, ¿no? La gente necesita tener creencia, necesita creer en algo. Y a mí me parece que en tanto en cuanto una creencia, tener fe en algo, que algunas veces es en la religión, pero a veces no, es en personas también, en idearios, si te ayuda, maravilloso. Un poquito el sombrero y adelante. Y tanto en cuanto no te haga ser malo. Y esta es tu quinta novela. Mi quinta novela. No hay quinta mala, ¿no? La quinta novela. Tendrá ya planes, seguro, estás en... Sí. ¿Qué haces? ¿Abres unos cuantos melones? Y... No, estoy ya ya estoy cogiendo documentación para otra. Bueno, estoy con una obra de teatro que me he encargado, pero cuando acabe la obra de teatro me meteré con una novela nueva sobre un tema que es apasionante y que no conoce nadie. Sorprende, ¿verdad? Pues mira, es sobre los ermitaños ornamentales. Es muy curioso, ni Dios conoce esto. Resulta que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en Inglaterra, sobre todo, los nobles empezaron a poner de moda tener en sus propios jardines ermitaños en una cueva, viviendo. Y eran como adorno, los tenían como adorno. Y entonces, pues, los invitados iban a pedirle consejo, ellos estaban con paño menor, con el pelo largo, la barba, las uñas largas, lleno de mierda. Y entonces se puso de moda en Inglaterra. Esa moda, a principios del XIX, pasó a Francia. Y en España también llegó esa moda, y algunos nobles también la llevaron a cabo. O sea, despidieron a los bufones y contrataron a... Claro, entonces tenían ermitaños en sus jardines. A sueldo, les pagaban. Entonces, la historia me parece maravillosa. Yo lo leí en una obra de teatro de Orson Welles. Y dije, qué maravilla. Y entonces, pues nada, a partir de ahí, pues empezaba ya, solamente hay un libro que habla de ellos. Y lo he comprado y estoy, bueno, además es una época maravillosa, ¿no? La época del romanticismo. Y yo quiero quiero contar una historia de un ermitaño ornamental en España. Y ahora lo que estoy es con la trama. Y estoy también leyendo mucho sobre cómo era la sociedad madrileña en aquella época, porque la quiero situar en Madrid. Y no me digas que no es apasionante. No, la historia. ¿A que mola? Te mueres. Mola, ¿eh? ¿No habías oído hablar de los ermitaños ornamentales?
Pues mira, Es que el nombre... coge dos caras y meterte la cara. Ornamentales, ¿verdad? El nombre... También son ornamentales, claro. Bueno, yo creo que eso es el origen de los duendes de jardín. De los enanos de jardín. Sí. Un poco de los chinos. Oye, fíjate, a mí me gustaría hablar de una persona que empezó contigo en la radio y que era de León, y que ya no está con nosotros, pero que, bueno, yo sé que a ti te apetece decir que era de León y que venía mucho a León además, que era Jaime Varela. Cuéntame cómo empieza esa historia en la radio. Bueno, Jaime los primeros. Jaime no es que fuera una persona importante, es que ha sido una de las personas más importantes en mi vida, desde el punto de vista afectivo, era como mi hermano. Y fue la persona por la que empecé la radio. Nosotros el primer día de clase en la universidad, en septiembre de 1977, el primer día de clase nos sentamos juntos por cuestiones de azar. Jaime Varela, Guillermo Fesser, compañero de Nueva Espuma, Santi Alcántara y yo. Vaya cuarteto, madre mía. Y entonces, desde ese día, nos hicimos inseparables. Desde el primer día de clase. Nos fuimos a vivir juntos, nos íbamos de vacaciones juntos, salíamos juntos, ligábamos juntos, trabajábamos juntos, hacíamos todo juntos. Y Jaime tenía una voz maravillosa, y tenía un ingenio fuera de común. Y entonces empezó a trabajar en los 40 principales, hizo una prueba y le cogieron 40 principales. Y en muy poquito tiempo se convirtió en el DJ de moda en los 40, porque que no se parecía a nadie, era maravilloso. Y luego con esa voz. Y entonces, por aquel entonces, año 81, la FM en España emitía solamente hasta las 12 de la noche. Y la cadena SER empezó a hacer un experimento. Entonces le llamó a Jaime y le dijo: oye, Jaime, vamos a emitir todos los fines de semana, toda la noche. ¿Quieres hacer un programa tú? Y Jaime dijo: ¿puedo hacer lo que quiera? Y dice: sí, no te vamos a pagar. Y entonces dijo: vale. Y entonces al día siguiente fue a clase y nos dijo: chicos, tenemos 3 horas del sábado, cada sábado, para hacer lo que nos dé la gana en el cuerpo. Y empezamos a hacer un programa, los 4, que se llamaba El Flexo. Y aquello fue, no podéis llegar a imaginar, en 2 meses, se convirtió en un programa que oía toda la juventud. Fue brutal en Madrid, porque se emitía solo en Madrid, en Radio Madrid, por la noche los sábados. Y se convirtió en un programa súper famoso. Y era muy curioso porque nosotros íbamos a la facultad y había mercado negro de cintas del Flexo. O sea, era que grababa el Flexo y luego la vendía allí en la universidad. Y entonces era muy curioso porque a veces nos ofrecían nosotros programas de Flexo sin saber que éramos nosotros. Y entonces nosotros lo que hicimos fue realmente llevar a la radio las mismas cosas que hacíamos en la facultad. O sea, es que... Claro, nosotros, mira, nos habíamos convertido en una gente muy conocida en la facultad de periodismo porque hacíamos en clase, hacíamos como conexiones de unidades móviles. Entonces uno se ponía en la parte de atrás de clase y empezaba: compañeros, ¿qué es lo que ha dicho? Porque nosotros no nos hemos enterado ni la móvil número 4. Y desde delante otro de nosotros, ¿verdad? Sí, lo que ha dicho, un momento que le voy a preguntar, señor profesor. Era alucinante. Y los profesores entraban al juego, porque nos habíamos convertido en una gente muy conocida allí. Y luego en el bar, o en el bar de la facultad, o en la biblioteca, hacíamos sketches. Y entonces la gente nos rodeaba. Y éramos, bueno, pues gente muy inspirada. Y eso es lo que llevamos a la radio. O sea, las mismas cosas que hacíamos en la facultad, lo llevamos a la radio. Y entonces empezamos a hacer una radio que nadie había hecho, que era completamente diferente, no se parecía a nada. Y luego empezamos a hacer algo que era inaudito en el mundo radiofónico, que era tratar mal a la audiencia. Entonces la audiencia nos llamaban y nosotros les tratábamos fatal. Y entonces, pues eso hacía mucha gracia. Y bueno, a partir de ahí estuvimos solo un año, en el año 81. Luego, en el 82 se abrió Antena 3, Manuel Martín Ferrán nos llamó y Jaime se quedó en la SER porque a él, bueno, pues le prometieron, le dijeron que iba a ser que era el futuro de la SER, pasaba por él y tal. Entonces él se quedó. Nos fuimos a la cadena SER, o sea, a Antena 3, Guillermo, Santi y yo, empezamos a hacer Goma Espuma, que era prácticamente el Flexo, el Flexo. Y al año siguiente Santi se fue al país.
porque lo que le gustaba la música, el crítico musical y se fue crítico musical. Ahí sí ya nos quedamos de por en el año 83 y desde el 83. Uy. Ahí. Ya lo he cambiado. Oh. Ahora ya. Y desde el año 83 pues ya nos quedamos Guillermo y yo y bueno, hemos hecho una carrera pues muy bonita, la verdad. Y yo tengo en la mente el recuerdo de un saco de monturas de gafas. Entonces, yo no sé si luego la imagen que ha tenido Goma Espuma a lo largo de los años pasa por ese saco de monturas de gafas que yo vi una vez en vuestra casa, en el año 81. Sí, no, me acuerdo perfectamente. Nosotros vivíamos los cuatro juntos en un piso en Don Ramón de la Cruz, en Madrid. Y Santi se había encontrado un saco de monturas de gafas en la calle, tirados en un contenedor. Y teníamos toda la casa llena de monturas de gafas, pero no tiene nada que ver. Lo de el logo de Goma Espuma, que es una gafa con nariz, eso viene porque Guillermo le hacía mucha gracia y siempre las tenía para hacer bromas. Claro, yo libre de que me bautizaras, porque quería bautizar a todos los que pasaban por casa. Sí, echáramos agua. Echábamos un cubo de agua y tengo que decir, Jaime, donde estés, gracias, porque dijo Jaime, espera un momentito, y tiraste de mí, ¡agua! Oye, qué graciosito, ¿no? Éramos unos personajes, éramos muy gamerrotes, lo pasábamos muy bien, era una época muy bonita, muy bonita. Yo espero que estos recuerdos te hayan traído Sí, solamente cosas bonitas y tener a Jaime en la mente también, porque a Jaime le gustaba mucho León. Tanto era el de León. Por León, claro, evidentemente, que muchos sábados, cuando acababa de hacer el programa con Jauregui, que era la Gran Movida, se llamaba, La Gran Gran Movida, después del Fleso, pasó a la Gran Movida, muchas noches acababa de hacer el programa a las 3 de la mañana y Mures, que voy a desayunar. Y se presentaban aquí en León a las 7 de la mañana, a las 8 los tenía aquí, la chorrería. Hubo una vez, sí que nosotros hacíamos cosas muy raras, claro, ahora ya no se puede hacer eso. Hacías cosas raras. Y emitimos, cuando nosotros hacíamos Goma Espuma, y en la SER, Jaime y Jauregui hacían la Gran Movida, era la misma hora, era de 1 a 4 de la madrugada. Y un día emitimos el mismo programa. En la cadena SER, en la Antena 3, y no se enteró ni Dios. Hicimos el programa a los 5 y emitimos lo mismo. O sea, pinchamos la señal, sí, y bueno, fue. Así que nosotros hacíamos cosas. Yo tengo el Y recuerdo. ahora sería, mira, cuando estábamos en el 80, nosotros, Guillermo y yo, teníamos el estudio justo enfrente del Iñaki Galdondo, donde hacía lo de Correo. Lo hacía en el estudio 1 de la SER, nosotros en el estudio 1 del 80, que era el estudio desde enfrente. Y cuando veíamos que tenía algún invitado importante, le decíamos a Marco, que era nuestro técnico, pincha la SER. Y entonces nosotros anunciábamos que teníamos ese entrevistado. Y entonces a lo mejor era Gallardón. Pero bueno, pues tenemos al señor Gallardón, pues pinchábamos el programa de Iñaki, no, cerrábamos la conexión cuando preguntaba Iñaki y preguntábamos nosotros. Levantábamos el dedo y salía Gallardón contestando cosas que no tenían nada que ver con lo que preguntábamos nosotros, pero bueno, es que hacíamos cosas increíbles, de verdad. Era tan divertido. Y fíjate que con Marco hicimos cosas que posiblemente la gente no tiene constancia ni se acuerda y tal, pero que hemos conseguido hitos muy importantes, incluso también desde el punto de vista periodístico. O sea, por ejemplo, cuando Pinochet estaba en Inglaterra oculto en un hotel, no sé si os acordáis que había una orden de detención de Augusto Pinochet, el chileno. Nosotros nos enteramos, por una periodista amiga nuestra que vivía en Londres, nos enteramos del hotel en el que estaba. Y entonces llamábamos todos los días. Y claro, por supuesto nunca nos pasaba. Y un día, de repente, nos preguntan en recepción en inglés, ¿de parte de quién? O sea, ¿quién preguntaba? Y dice Guillermo, de su amigo Guillermo. Y nos pasaron. Y entonces entrevistamos a Pinochet. Claro, le hicimos 4 o 5 preguntas nada más, porque el tío... Y bueno, aquello fue impresionante, claro, salió en todos los sitios, en todos los boletines, y Iñaki Gabilondo, que lo dio en su programa, claro, inmediatamente, sacaron los cortes y lo dio en su programa, vino en directo a nuestro programa, entró en el estudio y nos dio la enhorabuena. Y nos dijo, chicos, nos habéis dado una lección a todos. O sea, que nosotros hacíamos cosas un poco, pues parecía que era de broma, pero no era de broma.
O, yo qué sé, nosotros hemos hecho los programas desde en la guerra en Bosnia, en Kosovo, nos dieron ondas, por cierto, por aquella cobertura. Lo que pasa es que nosotros, nuestro tono, nuestra manera de hablar, nuestra manera de contar las cosas, bueno, pues utilizamos el humor, por supuesto, la ironía, pero eso no significa que frivolices el mensaje. Luego hacíamos sketches, por supuesto, de risas, y hacíamos bromas, entrevistábamos a cantantes y actores, no sé cuánto, pero dábamos información pura y dura. Y entrevistábamos a todos los políticos que había en activo, los entrevistábamos y eso, y nos íbamos a hacer programas. O sea, nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros que hicimos programas sin censura previa desde que triunfó la Revolución Cubana, desde La Habana. Nos fuimos a La Habana mintiendo totalmente al gobierno, estuvimos 3 o 4 meses de trámite para que nos dieran permiso y lo transmitimos desde Radio Rebelde 5 días, 5 programas en directo desde La Habana, diciendo que iba a ser un programa musical, pero también ahí dimos una caña que caras. Y fue muy, muy bueno porque una de las entrevistas que hicimos en el programa fue a un comandante de la Revolución, que se llamaba el comandante Lester, me acuerdo perfectamente. Entonces, donde íbamos nosotros, con nosotros iban 8 o 10, siempre con nosotros, que debían ser controlados, ¿no? Y estábamos entrevistando a este hombre. Y claro, ellos no entendían muy bien que aquello se estaba escuchando en directo en España, o sea, no lo pillaban bien. Pero claro, nosotros habíamos subido una paellera, un satélite a la azotea de Radio Rebelde. Entonces, aunque estábamos en el estudio, abajo, pero se lo estaba emitiendo en directo para la radio. Y entonces, claro, al comandante este le estábamos haciendo unas preguntas muy comprometidas, ¿no? Preguntas buenas. Y entonces, me acuerdo que la primera que le hicimos así un poquito dura, por órdenes, que pues, el botón de órdenes es un botón que tú aprietas en la pecera del estudio y solamente te oye el locutor por los cascos, no sale antena, lo que te diga el técnico, ¿no? Y entonces había uno de estos que nos acompañaba a todos los sitios que aprieta el botón y me dice: ¡esto no se lo puede usted preguntar, comandante! Y digo, pero claro, él no pillaba que eso ya se lo había preguntado y que ya había sido repetido. Y al rato, claro, que ya le dije, esa cosa no se puede preguntar. Y así toda la entrevista, no fue muy divertido. Pero, joder, estuvimos emitiendo desde La Habana, yo no sé si habrá vuelto a hacer, bueno, me imagino que luego sí. Pero fue, según nos dijeron, la primera vez que se emitía un programa para el exterior, para el extranjero, sin censura previa. O sea, hemos hecho cosas fantásticas, ¿no? Luego, yo creo que fuimos los primeros que empezamos a sacar la radio al mundo, porque hasta entonces, como la tecnología no te lo permitía, pues mandaban corresponsales, mandaban enviados especiales, pero no una programación entera. Nosotros, gracias a la tecnología, fuimos los primeros que empezamos a llevar el programa a todo el mundo. O sea, hicimos el programa desde el desierto, desde Cuba, desde Bosnia, desde Kosovo, desde la India, desde Jordania. Entrevistamos cuando la segunda intifada en Israel, desgraciadamente que no tenemos parte ahora, cuando empezó la segunda intifada, nosotros conseguimos, claro, un éxodo de palestinos hacia Jordania brutal, conseguimos que el rey de Jordania, Abdalá, que nunca jamás había concedido una entrevista, nos concediera una entrevista con Mascuma. Y nos fuimos a Jordania, entrevistamos a Abdalá II y esa entrevista la reprodujo íntegramente el New York Times. O sea que, con la risa, con el jiji, jaja, pero hemos conseguido hitos periodísticos muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno de Goma Espuma es que juntamos, llegó un momento en el que juntamos humor con información. O sea, las dos cosas que a nosotros nos gustaban. Cultura, bueno, pues era un programa muy completo. Y hay una palabra que no me gustaría olvidar, bueno, ya vamos a ir concluyendo, que es la palabra fundación. Sí. Bueno, la Fundación Goma Espuma surge en el año 95. Nosotros, a raíz de esto que os he contado, que empezamos a hacer el programa desde muchos sitios del mundo y muchos de ellos en zonas, bueno, pues algunas zonas muy precarias o conflicto o zonas muy pobres. Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta que al mismo tiempo que íbamos a contar la realidad de aquellos países o de aquellos sitios, podíamos echar una mano, ¿no? Entonces empezamos haciendo cosas puntuales. Pues cuando esto de Cuba, por ejemplo, llevamos un barco entero lleno de juguetes. Y entonces con UNICEF lo repartimos por los colegios de Cuba.
Cuando fuimos a Kosovo, pues llevamos material escolar. Cuando fuimos a Bosnia, pues llevamos leche maternizada a los hospitales. Cuando íbamos al desierto, pues llevábamos gafas de sol para que los beduinos se quedan ciegos por el efecto del sol en las arenas, tienen ceguera prematura muchos de ellos. Bueno, hacíamos cosas puntuales. Y bueno, nos dimos cuenta pues que no era tan difícil de echar una mano. Y de repente, por circunstancias que no vienen al caso, pues surgió la posibilidad de tener ya un proyecto permanente en la India, Calcuta. Fuimos a Calcuta, vimos el tema y montamos una escuela en un barrio que se llamaba Gondapur, que era el infierno en la tierra. Y ahí ya surgió ya la fundación con estatutos, dado de alta en el ministerio, en el protectorado, y a partir de ahí empezamos a crecer y ya tenemos escuelas en Nicaragua, tenemos 2 orfanatos y damos becas en Sri Lanka, donde llegamos cuando el tsunami, también en Senegal, estamos en Congo y en España. Ahora llevamos 3 años con un proyecto muy bonito que se llama Think Equal, que es para educar a los niños de 3 a 6 años en igualdad, en resolución de conflictos, educación socioemocional, ¿no? Y estamos muy contentos, la verdad. Somos chiquititos, pero bueno, hacemos lo que podemos y llegamos a la ambición. Queridos amigos, hoy hemos tenido la gran suerte de tener con nosotros a Juan Luis Cano, que tiene que cantar. Ah, bueno, ¿queréis que cante algo? ¿Sí? Pensamos partir sin cantar. No, Si no la premisa que cantamos. Pero me tenéis que comprar el libro. Venga, voy a cantar algo, a ver que estoy un poco frangito. Bueno, dime con tu. Voy a cantar sin micro. A ver, sin micro. A ver. A buenas horas venimos. Yo lo siento. A ver. Dila si la ves pasar, dila pero muy mágico, dila que estoy medio loco, dila que loco perdido, dila que la Inquisición, dila que fue un gran tormento, pero que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo. Dila que la quiero, dila que me mire, dila que me muero, dila que me mire siquiera un poquito, dila que se apiade de este baturrico. ¡Bravo! Juan Luis Cano. Muchas gracias, amigo. Gracias por visitarnos. León siempre será tu casa. ¿Otra? Venga, pues otra. ¿Se han pedido otra? Ahora otro estilo diferente. Flamenco, ¿no? Un poquito de flamenco. Esto es flamenco, ahora decía yo. Sabías que yo que era mentira, ¿eh? A ver. Dale, dale. Por ti me olvidé de Dios. Mira qué gloria más grande yo perdí. Por ti me olvidé de Dios. Y ahora me estoy quedando sin gloria, sin Dios y sin ti. Por ti me olvidé de Dios. ¡Ea!
Bueno, pues con esta maravillosa actuación nos despedimos del amigo Juan Vizcano. Y recuerden, los Fonsanta, ese histórico maravilloso que tengo aquí en la mano y que tienen ustedes ahí también en la sala. Y a su disposición, por visitar. Muchas gracias, amigo. muchas gracias, tío. Un abrazo. Sí, claro, ahora